Vamos a darle el pase, ¿no? Largo a Ariel Korenberg, que es economista, investigador del CONICET y es profesor también de la Universidad de San Andrés. ¿Cómo te va, Ariel? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Gracias, Ariel, por atendernos. Y bueno, vamos en sintonía primero con ese pase que te tiró Charlie recién. ¿Cuánto cuesta la corrupción en Argentina? Bueno, mira, nosotros en el 2018 escribimos una nota que posteriormente le extendimos a un artículo académico, publicado, un paper académico en el Journal of Financial Crime. Lo pueden buscar, está publicado. En el mismo nosotros, tomando el testimonio de los arrepentidos del caso Cuadernos, correspondiente a un conjunto de empresarios cartelizados, cártel que significa oligopolio, que fuera del mismo no podés realizar la infraestructura pública que se espera, porque tenés que entrar en el cártel, de eso se trata. Claro. Tiene su razonamiento porque son obras específicas que solo muy pocos pueden hacer, pero particularmente Argentina, como es un país anticompetitivo, sujeto a corrupción estructural, esto se profundizó sobre todo en el periodo que medimos gracias a la ley de arrepentidos, que sin ser abogado quiero ponderar. Gracias a ella nos enteramos que los principales presidentes de las principales cámaras empresarias, además de empresarios del grupo Techín, como así el señor Benito Royo, confirmaron que pagaban sobornos para poder realizar infraestructura pública, inversión pública, pero también los subsidios de energía y transporte. Al aplicar el margen de sobornos, por lo tanto, al conjunto de la inversión pública y a los subsidios, determinamos que acumulado entre 2004, mediados de 2003 y el año 2015, periodo que declaran los arrepentidos. Si hoy hubiera arrepentidos de la obra pública respecto a la gestión anterior o del presente, habría que hacer el mismo cálculo, pero no lo hay. Entonces, eso dio un conjunto de 3.600 millones de dólares por año, equivalentes en su momento, equivalentes en su momento a aproximadamente el 0.8 de producto por año, acumulados al 2015 es 8 puntos de producto, 36.000 millones de dólares. Hoy, como el tipo de cambio es mucho más alto y por lo tanto el peso argentino es crocante y vale muy poco, o sea, el principal impacto, primero nos impactó en el grupo de investigación allá de esta cifra. Porque tiene impacto macroeconómico. Se puede hacer un montón de obras públicas más eficientemente, sin filtraciones y sin corrupción. Quiero aclarar que la ineficiencia y despilfarro va en concomitancia con el nivel de corrupción. Pero a diferencia de otros países democráticos y autoritarios, donde en todos los países hay corrupción, pero particularmente en el nuestro, tiene un impacto macroeconómico directo en el nivel de vida de los argentinos, porque con esa cifra no hubiésemos recurrido al Fondo Monetario, la tendríamos hoy disponible en términos de reservas netas líquidas en el Banco Central, de tal manera que no habría escasez. Entonces, el principal impacto en el crecimiento es que este es un síntoma más de la desintermediación financiera, el ahorro de los argentinos, que continuamente el poder público lo licúa y por lo tanto queda fuera del sistema, pero además el síntoma del déficit fiscal por el cual no tenemos ahorro público ni aporta absolutamente nada a la fuente de financiamiento genuina de la inversión y crecimiento. Ariel, ¿cómo estás? Acá Charlie Manzoni. ¿Qué decís, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por darnos un poco de datos concretos sobre este tema. Lo habías hecho el estudio con Martín Grandes, ¿no? Colega, el análisis este. ¿Existe algún otro número allí podemos recabar, más allá de lo que vos dijiste, el porcentaje que ustedes sacaron y sobre la base de lo que hicieron el cálculo? Pero podríamos extenderlo en el tiempo y decir, viste que se habla mucho, se robaron un PBI, viste que es lo que se dice así generalmente para englobar. Sí, bueno, mira, eso es un Vox Populi, pero no hay ningún fundamento ni paper académico. Esto es muy concreto. Por primera vez en Argentina se revela el esquema cartelizado que existe desde hace mucho tiempo.
pero particularmente nosotros creíamos que era una cuestión ética y moral y de ineficiencia micro. Pero esta magnitud es enorme. Claro, bueno, es un poco lo que yo decía. Sí, es un poco lo que yo decía, asentándome en lo que habían preparado ustedes con Martín, ¿no? Un poco que sí, la corrupción, entonces, verla en las cosas del día a día, cómo nos está sacando recursos para otras prioridades, por ejemplo. De tal manera, mirá, valga la paradoja, el gasto público hoy incluye esta corrupción, además de las filtraciones e ineficiencia de comprar fideos en el Ministerio de Desarrollo Social a 4 veces el precio de mercado y al doble de los precios controlados. Increíble. ¿Ok? Claro. Eso también se suma. Ahí está, un gasto Eso público también que se suma. Claro, porque es un gasto público que además de exorbitante se hace mal. O sea, ya habría que pedir incluso que por lo menos lo hagan bien. Doy otro ejemplo que va por el costado, pero que es central. De tal manera que la clase media argentina tiene puestos una educación y una salud pública que en general no utiliza y lo duplica su propio gasto, por lo tanto es un despilfarro en educación y salud privada. Entonces es clave, y mirá la paradoja, como el Estado actualmente se quedó sin fuente de financiamiento, tiene que emitir. Dado que hay corrupción, y ahora explico por qué la hay, cuál es la intuición por la cual sigue la corrupción y existió en el pasado, antes de casos gobiernos. ¿Sabés cómo se está financiando? ¿Cómo? Con emisión monetaria e impuesto inflacionario. Claro. Así que todos los males juntos. Todo junto. Y la última por mi parte, Ariel, esto, sí. Viste que hay como 3, los que dicen que esto afecta a largo plazo, al desarrollo, 3 bibliotecas de economistas, los que dicen que empata, y los que dicen, que imagino que estás de ese lado, los que dicen que sí perjudica al desarrollo a largo plazo de un país. Si querés, fundamenta un poquito eso. Bueno, mira, lo central de tu diagnóstico, que coincido totalmente, perdimos el Mundial con Australia. Australia creció exactamente al doble en 100 años. ¿Okay? Sí. Como citamos en una nota de La Nación también. Y nosotros en nuestros cursos de desarrollo así lo expresamos. Y eso es clave. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son los recursos naturales que disponemos? Ambos países los disponemos. ¿Cuál es el origen? ¿Es geográfico? Para nada. Tenés Israel con geopolítica en contra y un desierto. Y hoy es el 60% del PIB de Estados Unidos, mientras que nosotros somos el 25%, y cuando nace Israel era el 25%, ¿sí? Y nosotros éramos el 60%. ¿Cuál es la causa de esta decadencia concomitante con la corrupción? Que no hay límites al poder, ese es mi diagnóstico central. Lo que existe en otros países normales, incluso países en crisis como en América Latina, es que si bien no están todos los límites al poder, por lo menos hay algunos. Claro. No hay Banco Central independiente en Argentina. El Poder Judicial solo responde, lo digo por el caso actual, cuando pierde elecciones, y eso es justicia facciosa, que responde en parte al poder de turno. No hay auditoría independiente del gasto público, por eso existe esta corrupción. Y el nivel de corrupción, 36.000 millones de dólares, lo vuelvo a resaltar, más allá de la magnitud, son 10 puntos del PBI que nosotros nos estamos perdiendo para crecer a futuro, porque eso no se capitaliza ni se traduce en inversión. Es ahorro público que Argentina pierde. Es la necesidad completa y permanente de que Argentina tiene que emitir deuda pública en peso, en dólares, contra los bancos, erosionando el poder adquisitivo de los ahorristas, destruyendo los salarios. Esa es la causa principal de nuestra decadencia. La corrupción es un síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Decime, y le dejo esta reflexión. La Auditoría General de la Nación se reparten los expedientes entre oposición y gobierno a ver cuál se investiga o no, de tal manera que los directores son designados a cambio de algún apoyo político en el Congreso, es decir, no es independiente de los auditados. La Sindicatura General de Empresas Públicas, que es la auditoría interna, anteriormente fue dirigida por la esposa de Julio De Vido, luego con Macri dirigida por un funcionario político de Macri, y actualmente ni hablar. La Oficina Anticorrupción lo mismo. Por último, el Consejo de la Magistratura se reparten los cargos de vuelta
oposición y gobierno para apoyar una ley que otra. Así que bueno, esa es mi respuesta. No hay límites al poder porque no generamos las instituciones republicanas independientes de poder que tienen consecuencias económicas y sociales, que son las que vos dijiste. Crecemos poco, Bien. entramos en crisis disruptivas cada 10 años, lo que países desarrollados entran cada 70 y la pobreza ya está en 50. Ariel, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Muy No, claro por todo. favor, un gustazo. Un abrazo, Ariel. Fue Ariel Korenberg, que es economista, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de San Andrés. Más allá del mito que se dice que se robaron un PBI, 10 puntos de un PBI es altísimo. Pero muchísimo, Altísimo. muchísimo. Y todo lo que se podría hacer, que lo fuimos deslizando en la columna, ¿no? Y bueno, nos quedamos con esa reflexión de que no tiene límites nuestro poder ejecutivo. No importa qué gobierno esté de turno, no hay límites.